Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Un sistema complejo está compuesto por elementos interconectados cuyos vínculos crean información adicional no evidente para el observador. Desde esta perspectiva, la ciencia estudia sistemas como las células, la sociedad humana, el cerebro o el universo. Hoy vamos a conversar con el doctor José Luis Mateos, investigador del Instituto de Física de la UNAM, quien nos describe la arquitectura de redes de los sistemas complejos y nos ayuda a entender las relaciones que sus elementos establecen entre sí. Esto es Los Observadores. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar aquí. Sistemas complejos. ¿Cómo me explicas qué es un sistema complejo, pero de forma no compleja? Pues es un reto. Un sistema complejo, déjame poner algunos ejemplos. Podría ser el cerebro humano, un fenómeno social, un hormiguero, un fenómeno. Son sistemas que tienen muchos elementos que interactúan en forma no lineal y que tienen una característica que es que a través de la interacción emerge o surge una propiedad que no está en los elementos individuales. Y es cuando decimos que el todo es más que la suma de las partes. Okay. Por ejemplo, el cerebro está formado por miles y miles de millones de neuronas. Pero cada neurona es simplemente una célula que dispara y hace una serie de funciones biológicas o biofísicas y no tiene conciencia. Sin embargo, cuando integras miles de millones de neuronas y forman una red, de alguna forma emerge una propiedad emergente como la conciencia, por ejemplo. La conciencia, el pensamiento. Sí, el pensamiento mismo. Entonces, si tú piensas el cerebro y dices, bueno, adentro de nuestra cabeza hay un montón de células que están haciendo y corrientes eléctricas, pero no está oscuro, no hay ni sonido, no hay luz. Sin embargo, podemos ver, podemos escuchar. El cerebro interpreta esas corrientes eléctricas y reconstruye la realidad, emerge la conciencia, la autoconciencia en el caso de los seres humanos. Y eso que no entendemos del todo es un ejemplo de un sistema complejo que tiene muchos elementos y emerge una propiedad que no está en las partes individuales. A primera vista no es evidente. Y por los ejemplos que pones, hablaste de un hormiguero, hablaste del cerebro. La economía podría ser otro ejemplo. Y luego dijiste una palabra que me parece clave, quizá para entender este fenómeno, una red. Parece que con las hormigas tienes una red colaborativa, con el cerebro tienes una red neuronal. Sí. Entonces, ¿qué papel juegan las redes en los sistemas complejos? ¿O qué fue primero, las redes o los sistemas complejos? Los sistemas complejos pues, siempre han existido y actualmente hay una nueva ciencia que los está abordando. Y la ciencia de redes también. Actualmente se están fusionando y realmente le ha dado un sustento muy importante de unos 10, 15 años para acá. Hay una nueva ciencia de redes. Y las redes son importantísimas porque depende del tipo de red que tengas, te da diferentes propiedades del sistema. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes una red de átomos. Esos átomos se pueden formar una red como hexagonal, como si fuera un panal de abejas, y lo pones como en planitos y tienes el grafito común y corriente. El grafito no es otra cosa que un pedazo de carbón, la punta de un lápiz. El trazo de un lápiz. El trazo de un lápiz, ese es el carbón que está ahí. Son puros átomos de carbón y la red tiene una forma hexagonal. Si tú la ves, se ve como un panal de abejas. Ahora, si tú cambias ligeramente la arquitectura de esa red y en vez de hexágonos haces otra arquitectura, en vez del grafito o el pedazo de carbón común y corriente, tienes un diamante. Entonces, un diamante está hecho de puros átomos de carbón, igual que ese pedazo de carbón, pero la red es diferente. El diamante es una red, el pedazo de carbón es otra red. Entonces la red es tan importante como eso, es una diferencia abismal. Por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos millones y millones de neuronas y depende cómo sea la red, pues es quiénes somos, cómo sentimos, cómo nos enamoramos, claro, cómo vemos el mundo. Y esa red además es cambiante. Conforme va pasando el tiempo, se hacen nuevas conexiones. O se pierden. Y se pierden otras y entonces todo descansa en esa red y esa es son esas propiedades que estamos empezando a entender. Ya para estas alturas del partido la gente está preguntando, pues, ¿qué estudia José Luis? O sea, ¿quién tiene una mirada desde la ciencia
Ajá. hacia el cerebro, hacia los hormigueros, hacia las redes. Entonces, te pregunto, ¿quién estudia? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Desde dónde parte esta mirada? Sí, hay estudio? Yo parto desde la física. Mucha de la gente que trabajamos en sistemas complejos tenemos una formación de físicos. Yo soy doctor en física y además de haber trabajado en otros temas, me interesó siempre las cuestiones interdisciplinares que van más allá de la física, que tiene que ver con la química, con la biología, con la economía, con la medicina. Entonces, esta ciencia de la complejidad me cautivó desde hace muchos años y yo tengo ese bagaje, yo pienso como físico, pero lo aplico, esos conocimientos o esa deformación profesional a entender el mundo, porque alguien va a decir, bueno, pues hay economistas, hay médicos, hay biólogos, pues tú que tienes que estar ahí de metiche en los otros campos, porque tratamos de contribuir o tener una visión, digamos, fuera de la caja en esos otros sistemas que son muy complejos, como la propia vida, para tratar de contribuir y entender mejor esto, ¿no? Hoy vivimos una época donde precisamente la palabra red suena todos los días Sí. millones de veces. Las redes sociales, las redes digitales en realidad, ¿no? Que ponen en evidencia a otras redes, los contactos sociales, la forma en que nos interrelacionamos. ¿Qué hemos podido aprender o qué luz podría arrojar el estudio de sistemas complejos sobre las redes sociales y sobre la sociedad misma? Sí, yo creo que cuando uno empieza a pensar en estos temas, te das cuenta que todo es una red, es decir, pensamos con una red que es el cerebro y, por ejemplo, sacamos información de otra red que es el www o el Internet, El Internet, ¿no? Que es una gran red que conecta computadoras y fluye ahí la información. Y hay también redes sociales, y hay redes sociales virtuales en el propio Internet que usamos, pero esas redes sociales no es que se han inventado ahí, las redes sociales siempre han existido porque los humanos somos seres altamente sociales y formamos redes desde que surgimos en África hace 500.000 de años. Entonces, esas redes sociales se traducen ahora en esa versión electrónica, pero también hay redes sociales reales, las otras también son reales, pero digamos, fuera del mundo virtual, que son nuestras amistades, nuestra familia. Y resulta, lo interesante es que, por ejemplo, las redes sociales, igual que otras redes, tienen un fenómeno que se llaman redes de mundo pequeño. Son estas famosas redes donde tú con unos cuantos pasos puedes conectar a dos seres humanos. Es cierto, es decir, tú estarías de alguna u otra forma conectado a 6 grados de presidente Trump, por ejemplo. Sí, de hecho son muchos menos de. O sea, de está 6. demostrado que hay menos. Esto lo empezó a estudiar un psicólogo que se llamaba Stanley Milgram. Y para su sorpresa encontró que el fenómeno es real y que de hecho son 5 pasos, no 6. Lo hizo en los 60s con cartas que daban de mano en Estados Unidos para conectar, por ejemplo, a 2 personas en 2 ciudades en Estados Unidos. Y ahora lo puedes hacer más fácilmente, por ejemplo, por las redes en redes sociales. como Facebook, así que tienes, y por ejemplo, en Facebook es como 3.5. O sea, entre 3 y 4 pasos es lo único que necesitas para conectar los 2.000 millones de gente que hay, por ejemplo, Pero en entonces Facebook. no deja ver que esos sistemas complejos, como los llamamos, a lo mejor no son tan complejos. Pues desde el punto de vista de un físico como yo, da la complejidad, no queremos quedarnos en ese terreno, es decir, es tan complejo, vamos a hacer únicamente una descripción cualitativa y así, bla, 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 sino queremos cuantificar cosas. Y para eso tenemos que simplificar nuestro objeto de estudio. Entonces, de alguna forma que parezca contradictorio, tenemos que simplificar los sistemas complejos, encontrar la esencia de esa complejidad con algunos elementos simples, aunque sean no lineales, y a lo mejor no lo podemos resolver exactamente, pero con la computadora podemos hacer modelos razonables para entender las leyes simples de la complejidad. El estudio de sistemas complejos nos puede ayudar a entender fenómenos tan complejos, tan profundos como el fenómeno de la violencia o el fenómeno de la migración. Y actualmente se estudian desde esta perspectiva también. Y tiene otra vez que ver con redes. Por ejemplo, las redes delincuenciales,
las redes de narcotráfico, pues son eso, son una red social en donde está ocurriendo un fenómeno. Puede ser una red social en donde se propaga un rumor, puede ser una red social en donde se propaga un virus, se propaga información, o puede ser una red en donde esa información involucra actos delictivos, puede ser fenómenos sociales que se han estudiado obviamente desde otras perspectivas, pero desde el punto de vista de las redes sociales podemos tratar de entender junto con otras ciencias como la biología evolutiva, etcétera, pues cómo se forman estas bandas, por qué surge la violencia. No es suficiente tener este esquema de redes o sistemas complejos, tenemos que complementarlo con otras cosas. Claro. Pero son fenómenos complejos y entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, si tú haces un modelaje de miles de delincuentes, los ubicas con lo que llaman la ciencia de grandes datos ahora, puedes empezar a compaginar la matemática, la estadística, la física de sistemas complejos, además de la sociología, la psicología y las otras áreas, para realmente empezar a entender el fenómeno desde varios puntos de vista que se complementan. Esa es la visión que tenemos muchos que trabajamos en este campo. Quise invitarte porque además estás organizando un evento muy grande donde se va a discutir próximamente en México, por primera vez en América Latina, Sí. los sistemas complejos, y has reunido personalidades muy importantes que hablarán de esto desde muy distintos puntos de vista. Platícame un poquito de la conferencia. Sí, estamos muy contentos aquí en la comunidad de sistemas complejos en México porque por primera vez logramos traer a México la Conferencia Mundial de Sistemas Complejos, que es una conferencia que por primera vez viene a Latinoamérica, como bien dices, es cada año, inició en Europa y se ha organizado en las grandes capitales europeas, una vez en Estados Unidos y ahora va a ser en México, va a ser en Cancún en septiembre del 17 al 22. Y vienen gente de unos 700 personas, científicos de muchas áreas, y vienen matemáticos, computólogos, químicos, físicos. Yo quiero también, cada vez que tengo oportunidad, y lo aprovecho aquí tu espacio, es decir, se puede hacer ciencia en México, ciencia de calidad, ciencia de frontera, vivir muy bien como científico en México, y eso es importante que la gente lo sepa, los jóvenes. Pues ahí está, creo que das un muy buen mensaje final. Se puede hacer ciencia en México, se hace ciencia en México y se puede vivir bien de la ciencia en México. Es el mensaje que hoy nos trae doctor José Luis Mateos, a quien yo agradezco que hayas estado aquí. Pues gracias a ti por el espacio, Iván, un placer. Muchas gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.